Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver de la materia análisis del entorno de las organizaciones, de la unidad 6 entorno y cambio organizacional, el tema 6.3, cambio organizacional y capacidad de la innovación. El principal objetivo es que el alumno conozca qué es el cambio, así como las barreras y las acciones para generar el cambio en la organización. De acuerdo con nuestro temario, se comienza a hablar del cambio y su relevancia en las organizaciones, lo que genera una interrogante: ¿qué es el cambio? De acuerdo con el autor de Faria, el cambio se define de manera textual como la modificación de un estado, condición o situación. Para otros autores como Popescu, Siocarlán, Chitoussian y Steriu, el cambio es una constante. Lo consideran como un proceso natural de adaptación universal que siempre está presente y que es necesario, sobre todo que es inevitable para las personas, las organizaciones y sobre todo para la sociedad. Por último, para autores como López, Restrepo y López, el cambio se define como un proceso de transformación donde se pasa de un estado a otro por medio de la modificación o la alteración. Por lo tanto, es posible señalar que el cambio es un evento presente y constante que no se puede detener, por lo que es necesario considerarlo en todo momento para adaptarnos y poder sobrevivir. Como se ve, el cambio afecta a todos y, como bien se ha mencionado, también afecta a las organizaciones, lo que da pie a responder la siguiente pregunta: ¿qué es el cambio en las organizaciones? De nuevo, tomando al autor de Faria, quien señala que el cambio en las organizaciones significa que éstas deben de modificar sus acciones, sus procesos, sus actividades, así como el comportamiento y el hábito de todos sus integrantes. Para autores como Popescu, el entorno es cambiante, por lo que es relevante que para que las organizaciones sobrevivan es esencial que se implemente un proceso de cambio exitoso. Ahora, para Porter, este expresa que las organizaciones, para adaptarse al entorno y a las condiciones que se imponen en el mercado, se debe de tener la capacidad de ser flexible para que las organizaciones puedan responder de manera inmediata a dichos cambios. Se observa que si las organizaciones no son capaces de adaptarse al cambio, y sobre todo de manera inmediata, corren el riesgo de no responder a las necesidades que se les imponen, y éstas pueden desaparecer. Evento que coincide con lo que señala Bodonoque, quien expresa que el cambio es una constante que hace que las personas y las organizaciones se relacionen entre sí. Por lo tanto, en la medida en que se cambia el mundo, las organizaciones deben de adaptarse a los diferentes entornos como son el físico, el económico, el ambiental y el social, o de lo contrario, dejarán de existir. Las organizaciones, para poder realizar el cambio, deben de implementar un proceso. Entre esos procesos tenemos el modelo que propone Kurt Lewin. Ahora, autores como López, Restrepo y López, así como Escudero, Delfín y Arano, tanto como Martínez Carrasco y Bull, en sus respectivas obras, toman el modelo de Kurt Lewin, el cual consiste en un proceso que, para generar un cambio efectivo y sobre todo duradero en las organizaciones, debe de realizarse 3 etapas. Ahora, el modelo de Kurt Lewin indica que el modelo se basa en un sistema de fuerzas, por un lado impulsoras y por el otro que es la reducción de las fuerzas restrictivas, lo cual va a hacer que éstas estén presentes en todo momento dentro de la organización. Continuando con el modelo de Kurt Lewin, tomado de la fuente de la Garza, se puede observar que la autora muestra 5 incisos dentro de las 3 etapas. Ella habla de la necesidad del cambio, la preparación para el cambio y el descongelamiento. Habla del movimiento y al final habla del nuevo del congelamiento. Ahora, de acuerdo con el autor, existen las 3 etapas principales que podrían quedar en descongelamiento, en movimiento y en congelamiento. En la etapa de descongelamiento consiste en tomar una necesidad de cambio para adaptarla y ponerla en marcha.
En esta etapa los integrantes entienden y aceptan las necesidades de generar el cambio. En la etapa de movimiento es el proceso de la transición, donde se implementan los nuevos valores, normas, reglas y actitudes, así como los nuevos comportamientos que serán internacionalizados por los integrantes de la organización. Y en la etapa 3 volvemos al recongelamiento, que es la adaptación del cambio sugerido, que es decir, la organización está en el nuevo equilibrio. En este modelo pasamos las 3 etapas, donde vemos que existe una necesidad de cambio, lo ponemos en marcha y volvemos a estar de nuevo en la etapa del equilibrio. Ahora, además de diferentes modelos para generar el cambio, también existen algunas otras herramientas. Ahora, si bien el cambio es una constante que no se puede evitar y que afecta tanto a las personas como a las organizaciones, autores como Martínez Carrasco y Bull nos indican que las organizaciones pueden apoyarse de una herramienta conocida como el clima organizacional, que se define o es conocido como el ambiente y las relaciones que se generan dentro de una organización. Ayuda al proceso del cambio a nivel técnico y en aspectos psicosociales. Esta herramienta también ayuda a generar cambios y sirve para medir la actitud de los trabajadores y cuáles son los factores donde es necesario trabajar para lograr un cambio exitoso. Por lo tanto, las organizaciones siempre deben estar alertas, deben de ser flexibles, así como estar abiertas a eventos inesperados, a situaciones no previstas. También deben de enfrentarse a barreras que les imposibiliten la posibilidad de adaptarse al cambio. Ahora, dentro de esas barreras tenemos lo que es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es una barrera a las que se enfrentan las organizaciones, que de acuerdo con autores como Escudero, Delfín y Arano, es una reacción de cualquier sistema que se encuentre en equilibrio y que percibe una influencia de su entorno que le modificará su estado de confort al que debe hacer frente y ofrecer resistencia por medio de la fuerza restrictiva para evitar dicho cambio. También autores como López, Restrepo y López, así como Martínez, Carrasco y Bull, coinciden en que la resistencia al cambio se presenta en lo individual, factores ligados a la personalidad del individuo, y en lo organizacional, factores ligados a la organización. Por lo tanto, la resistencia al cambio es una reacción que se considera como un obstáculo que se produce cuando se implementan modificaciones. Lo podemos observar en aquellas personas que usan muy poco la tecnología y se va a implementar una maquinaria nueva o una tecnología nueva en donde las personas deben de capacitarse, lo cual les modificará sus condiciones laborales e incluso hasta su salario. Pero muchas veces las personas, por estar tan arraigadas, al estar tan implementadas, así se hace y no hay otra forma de hacerlo, son las primeras que se llegan a resistir, por lo cual es necesario establecer medidas y acciones para evitar que esta resistencia se mantenga y en algún momento se llegue a reducir, incluso a minimizar. Ahora, autores como López Restrepo y López proponen o hacen algunas propuestas para reducir la resistencia al cambio. En este caso, López Restrepo y López señalan que la organización puede pasar por 3 estados: dejar de ir y finalizar algo viejo. El segundo estado es pasar por un estado de transición, un proceso psicológico para encontrarse en sintonía con la nueva situación y para llegar al tercer estado, que es el nuevo inicio, poner los primeros pasos en la nueva realidad. Por su parte, Escudero, Delfín y Arano mencionan que existe una lista o mencionan una lista de acciones para disminuir la resistencia al cambio, como son: en primer lugar, escuchar y tener empatía, generar información para dar a conocer los objetivos y señalar los efectos del cambio, buscar reducir la incertidumbre, desarrollar un cambio participativo,
confrontar percepciones y opiniones, realizar cambios continuamente, establecer compromisos en común y plantear el costo-beneficio del cambio. En conclusión, el cambio es un elemento que está presente en todo momento en nuestro entorno y que las organizaciones a través de estrategias y mecanismos deben adaptarse, teniendo siempre presente las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas para adaptarse de manera exitosa y puedan mantenerse por mucho más tiempo en el mercado. En esta parte les enseño les muestro las fuentes que fueron empleadas para la realización de este video. Muchas gracias.